Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Te alabamos, nuestro Padre, siempre tenemos motivos para hacerlo. Eres un Dios muy bueno, Padre, y lo hemos comprobado otra vez esta semana. Es por eso, Padre, que estamos aquí. Que sea de provecho nuestra estancia. Haz que así sea. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Háblanos a través de tu palabra, que podamos conocer tu voluntad y que podamos obedecerla. Danos un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu voz. Líbranos, Padre, de un corazón endurecido y rebelde. Atráenos hacia ti, Padre, y en pos de ti correremos, y que seamos instrumentos útiles para la salvación de gente que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vimos el viernes pasado que José, al ser traicionado por sus hermanos, pudo haberse llenado de amargura, pero no lo hizo. Hay personas que sufrieron mucho de su infancia y ya después, cuando crecen, ya no buscan quién se las hizo, buscan quién se las pague. Dicen algunos que la venganza es dulce, y pues son personas que es posible que usen toda su vida para vengarse. Pero ¿saben ustedes por qué José no se amargó? Vean, lo metieron en el hoyo, en la cisterna. Y luego injustamente lo metieron en la cárcel. ¿Saben ustedes por qué no se amargó? Porque él entendía que quien lo había metido en el pozo, en la cisterna, y luego en la cárcel, fue Dios mismo. Cuando nosotros entendemos que el dueño de la providencia es Dios, y que Él la controla, entonces no nos vamos a amargar. Si ustedes creen eso, que la providencia es de Dios, ustedes van a madurar pronto. Pero hay personas que se quejan de lo que les pasa. ¿Pero por qué esto me pasa a mí? Entonces, ¿esas personas no maduran? Tenemos que entender que la situación en la que estamos metidos, aunque sea desagradable, fue diseñada por Dios para perfeccionarnos. Y si ustedes lo creen, estarán contentos y agradecidos. Vimos el viernes que la amargura surge de tenernos en un muy alto concepto, a nosotros mismos. O sea, si tenemos soberbia en nuestro corazón, nos amargaremos porque otros no nos tratan como creemos merecerlo. Por creer que tenemos el destino en nuestras propias manos. Pero vean, nosotros que hemos creído en Cristo, ¿no entendemos esto? Nuestro destino no está en nuestras manos. Nuestro destino está en las manos de Dios. Por tener un concepto equivocado acerca de nosotros mismos y de Dios también. ¿Podemos manipular a Dios? ¿Podemos sacarle a Dios lo que no quiere darnos? Si ustedes quieren bendiciones o creen que Dios debe bendecirlos y no los bendice, ¿qué harán? ¿Qué harán entonces? Dios no está para cumplir nuestros sueños, nuestros planes. Nosotros estamos para cumplir los planes de Dios. Él no está para cumplir los nuestros. Entonces, si las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, no le vamos a echar la culpa a Dios ni a nadie. Aquí en 39, en el versículo 2,
Dice, mas Jehová estaba con José. O sea, ¿por qué dice, mas Jehová estaba con José? Por lo que acaba de decir antes, que lo vendieron a los mercaderes ismaelitas. O sea, que aunque lo vendieron como esclavo, Jehová estaba con José. Vean, ¿quién compró a José? Potifar. Potifar era rico. Pero Jehová no estaba con Potifar. Estaba con José, que era pobre. Bueno, que estaba como esclavo, más bien. Acuérdense del rico y Lázaro. El rico tenía mucho dinero y pensaba que él estaba bien delante de Dios, pero Lázaro estaba pobre, era un mendigo. Pero Dios estaba con Lázaro y no con el rico. ¿Cómo ven? Vean el 2 otra vez más. Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Quién fue varón próspero? José. No Potifar. El próspero era José. Acuérdense cuando Jacob estaba en casa de Labán. Estaba progresando mucho Labán. ¿Por qué? Por Jacob. Dios bendijo a Labán por Jacob. O sea, Dios quería bendecir a Jacob. Acuérdense que cuando llegó con Labán, él era pobre. Y cuando regresó a la tierra prometida, ya llevaba un montón de animales, criados y hijos. Dios estaba con Jacob y no con Labán. Entonces, vean, la verdadera prosperidad nada tiene que ver con el dinero. No hay ninguna relación. La verdadera prosperidad es la prosperidad espiritual. Acuérdense de Efesios 1. Ahí hay una lista de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Elección, predestinación, el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, etc., ¿no? Esas son las bendiciones que los inconversos menosprecian, pero son las bendiciones que los creyentes valoran. Algo más. José llegó a una casa en donde tendría comodidades, donde tendría buena comida, porque pues ahí en casa de Potifar se comería bien. ¿Por qué llegó ahí? Porque Dios quiso. O sea, Dios proveyó que José llegara a un lugar donde él la iba a pasar bien, a pesar de ser un esclavo. Vean el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José. ¿Qué fue lo que vio Potifar en José? Que vio que Jehová estaba con él. Bueno, Jehová estaba con José y lo pudo ver Potifar. Y esto quiere decir que si Jehová está con nosotros, la gente tiene que verlo. Porque si somos creyentes verdaderos, los demás tienen que notarlo. Recuerden que los judíos de tiempos de Cristo pudieron ver que los apóstoles habían estado con Jesús. ¿Por qué vieron eso? Porque vieron que el carácter de los apóstoles era diferente al de otras personas. O sea, que si Dios está con nosotros, nuestro carácter tiene que ser diferente. Si tenemos intimidad con Jesús, algo debemos tener de Jesús. Si ustedes son cristianos verdaderos, la gente tiene que notarlo. Y si son hipócritas, los demás lo notarán también. Acuérdense de Job. Job perdió 10 hijos de un golpe y gran parte de sus riquezas, pero Jehová estaba con él, ¿sí o no? A pesar de sus pérdidas, Jehová estaba con él. David pecó y su hijo Absalón lo buscaba para matarlo, pero Jehová estaba con David y no con Absalón. Absalón pensaba que se iba a salir con la suya y que iba a matar a su papá y que se iba a quedar con el reino, pero Dios no lo entregó en sus manos y el que terminó muerto fue Absalón. Y si le hubieran dicho a Absalón cuando andaba persiguiendo a David, Jehová está con David y no contigo, él se hubiera reído, no lo hubiera creído. ¿Cómo que está con mi papá y no conmigo? Si el que tengo el poder soy yo tengo las armas. Pero no se le hizo. Les conté de Henry Ford. Henry Ford fue un empresario gringo, el que inventó los coches que llevan su nombre. Él era un hombre que tenía mucho dinero. Y uno de sus empleados era cristiano. Y un día se le ocurrió evangelizar a Henry Ford. Y que le dice, yo no soy cristiano. Tú sí lo eres. Pero fíjate, tú eres cristiano
y trabajas para mí. Yo no soy cristiano, dice, yo soy tu patrón. Como diciendo, si Jehová estuviera contigo, pues tú serías mi patrón y yo sería tu trabajador, ¿vean? Pero no entendía Ford que Dios estaba con el empleado y no con él. Vean el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué prosperó Potifar? Porque Dios estaba usando todo para beneficio de José y de su reino. O sea, Dios estaba pensando no en Potifar, Dios estaba pensando en su obra, en su reino. ¿Se acuerdan que hemos visto que hay empresas que son bendecidas porque hay cristianos en ellas? O sea, Dios piensa no en los empresarios, Dios piensa en los cristianos que están trabajando en esas empresas. Pero los empresarios necios que progresan, ellos piensan que son bendecidos porque son buenos. Es posible que un casero, vean, sea bendecido por un inquilino que vive con ellos. El inquilino es cristiano, el casero no. Pues Dios puede bendecir al casero por el inquilino. ¿Cómo ven? Vean el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos de Potifar, y le servía. ¿Qué quiere decir que José halló gracia en los ojos de Potifar? Que le cayó bien. ¿Por qué le cayó bien a Potifar? Porque Dios quiso que le cayera bien. Escuchen, Dios puede hacer que le caigamos bien a una persona. Dios puede hacer que le caigamos mal a otra, si conviene a sus intereses. Entonces, si ustedes le caen mal a alguien, ni se asombren de eso. Y si le caen bien a alguien, denle gracias a Dios. Ahora, si José halló gracia, quiere decir que él personalmente no tenía merecimientos. ¿Sí? O sea, halló gracia no porque él lo mereciera. Cuando entendemos eso, ya lo decimos. Si Dios nos bendice, nunca será porque lo merezcamos. José tenía creatividad. Era un hombre que tenía capacidad administrativa, lo pueden ver leyendo su historia. Tenía liderazgo, ¿sí? Tenía iniciativa. O sea, José tenía muchas cualidades. Pero díganme, ¿quién les dio esas cualidades? Fue Dios. Si nosotros tenemos cualidades para desempeñar algún trabajo, es porque Dios nos las ha dado. O sea que la soberbia no nos queda. Ahora, estas cosas, estas cualidades, Dios se las dio a José. Pero no cabe duda que Dios le da estas cualidades también a muchos inconversos. Hay inconversos que son gente muy inteligente, muy capaz, que tienen mucha creatividad, mucha iniciativa, mucho liderazgo, pero que no son convertidos. Estas cualidades no las da el diablo. Quien las da es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para desempeñar ciertas cosas. Otra cosa donde ustedes pueden ver la providencia de Dios es en el hecho de que Potifar lo envió a la cárcel. Vean lo que dice el versículo 20, 39, 20. Y tomó su amo a José, después de aquella acusación, ¿no? Y lo puso en la cárcel. ¿Por qué lo puso en la cárcel? Vean, si era cierto lo que su esposa había dicho, que José trató de abusar de ella, ¿qué merecía José? La muerte. Entonces, si su amo lo metió en la cárcel, ahí pueden ver la providencia de Dios. Obviamente era muchísimo mejor estar en la cárcel y no que lo mataran. Porque si lo hubieran matado, los planes de Dios, los sueños que le había dado José, no se hubieran cumplido. Entonces, si Potifar metió a José en la cárcel es porque Dios no quiso que lo mataran. Ahora, aquí podríamos imaginar algo. ¿Será posible que Potifar no creyó lo que le dijo su esposa? Porque pudiera ser. Dice, bueno,
mi mujer me dijo que él trató de abusar de ella. ¿Pero será cierto? Yo veo que José es un buen muchacho. A lo mejor mi esposa está mintiendo. Y por eso no lo mandó matar. Ella acusó a José de intentar violarla. Entonces, dice, pues por si las dudas, lo meto en la cárcel. Pero vean, lo mandó a la cárcel equivocada. ¿Por qué? Dice el 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Por qué donde estaban los presos del rey? Los presos del rey eran presos políticos, pero José no tenía nada que ver con eso. José era un donadie, era un esclavo, entonces no merecía estar en ese lugar. Otra cosa, pusieron a José al cuidado de los presos de la cárcel. Es lo que dice el 21. Pero Jehová estaba con José, vean, estaba en la cárcel y Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién le dio gracia? No el jefe de la cárcel, fue Jehová. Entonces, iba él donde estuviera, él iba a progresar. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Es mejor estar en la cárcel, ¿sí?, si Dios lo quiere, que estar libre con Satanás a nuestro lado. Acuérdense de Juan Bonia. ¿Cuántos hijos tenía Juan Bonia? Ya ni me acuerdo. Tenía como 7, ¿no? ¿Quién se acuerda? 8. Una de sus hijitas estaba ciega, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pues estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con él, en la cárcel. O acuérdense de Pablo y de Silas cuando estaban en el cepo, igual Jehová estaba con ellos. Pasaron 20 años para que José volviera a ver a sus hermanos. Según cálculos, cuando fue vendido por sus hermanos, él tendría como unos 16, 17 años. Entonces, si pasaron 20 años, quiere decir que cuando ya vio a sus hermanos tendría como 37. Vean ustedes lo que José aprendió en 20 años. Vean la reacción que él tuvo cuando vio a sus hermanos, ¿se acuerdan? No cabe duda que José había madurado mucho. Vean ustedes lo que un cristiano puede aprender en 20 años. En realidad, un cristiano puede aprender mucho en un año. Si nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios y vemos su mano en lo que nos acontece, maduramos rápido. Pero los que no ven la mano de Dios en lo que les acontece, siempre están quejándose, renegando, murmurando, y por qué esto me pasa a mí, y por qué nadie me quiere, y por qué no me comprenden. No puede ver la mano de Dios. Dios prosperó a José, pero eso no quiere decir que José haya creído en el Evangelio de la prosperidad. Porque aquí donde dice que Jehová prosperó a José, podrían usarlo los del Evangelio de la prosperidad. Vean, José estaba bajo la autoridad de gente inconversa. Potifar era inconverso, el jefe de la cárcel era inconverso también. Pero aunque estaba sometido a gente pecaminosa, de todos modos Jehová estaba con él. Vean, si ustedes tienen un patrón déspota que los humilla, que los ofende, que les avienta el sueldo así, si te parece y si no, la puerta está muy ancha, no se espanten. Dios permite que gente malvada se enseñoree de nosotros. Y eso no debe de sorprendernos. No traten ustedes de huir de un trabajo simplemente porque encuentran un patrón déspota. Más bien díganle a Dios: Señor, enséñame a aprender qué es lo que tú me quieres enseñar a través de este patrón. Porque si ustedes se aferran a pedirle a Dios que les quite ese trabajo y que les dé otro, a lo mejor les da otro y les da un patrón más déspota todavía.
Dios estaba preparando a José. No le parecería a José muy agradable. Vean, ya va a acabar el 2017. ¿Cómo empezó el año? ¿Cómo empezamos el año? Con Dios preparándonos. Ya va a acabar el año y Dios sigue preparándonos. ¿Cuánto tiempo tendrá Dios tratando de enseñarnos las mismas lecciones? Si somos necios y no aprendemos, entonces Dios seguirá apretándonos las tuercas para que aprendamos nuestras lecciones. Dios no tiene prisa. Dice, si tú no aprendes, bueno, es tu problema. Imagínense que acabemos el 2018 y el 2019, igual con Dios apretándonos las tuercas. Una de dos, o aprendemos o aprendemos. ¿Cómo reaccionarían ustedes si el día de mañana estuvieran en una cisterna? ¿Cómo reaccionarían si el día de mañana estuvieran en una cárcel? ¿Cómo reaccionarían ustedes si el día de mañana estuvieran en una tempestad como Jonás cuando no quería ir a Nínive? Dios está detrás de cada cosa que nos acontece, sea una enfermedad, sea una necesidad económica. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Nunca debemos espantarnos de las cosas que nos pasan. Dios tardó muchos años preparando a José para el gran papel que desempeñaría. Vean, no cabe duda que el papel que desempeñó fue muy grande. Vean, ¿cuántos años hace que vivió José? Hace 4,000 y pico de años. Y todavía seguimos aprendiendo de él. O sea, lo puso como un ejemplo para nosotros. Vean ustedes cómo Dios no tiene prisa. Dios estaba preparando un carácter para José, para que todos pudiéramos ser beneficiados. Cuando yo llegué ahí a Nesa, hace un montón de años, le platiqué al hermano Tomás que yo había estado 9 años en la iglesia pentecostés. Y él me preguntó, dice, bueno, Moisés, ¿y tú qué piensas de esos 9 años? Dice, ¿crees tú que fueron una pérdida de tiempo? Y le dije yo, no, hermano, yo creo que de algo me habrán servido. Yo no sé exactamente qué fue lo que aprendí ahí, pero no cabe duda que algo aprendería. Antes de llegar a la iglesia pentecostés, yo estuve con los testigos de Jehová. Medio año nada más o menos, pero estuve con ellos. Estuve en la yoga. Estuve metido en la yoga hasta que ya me querían enseñar a practicar la flor de loto y eso. Dije, no, esto ya me huele a religión y ya los mandé a volar, ¿no? Pero yo creo que todo eso algo aprendí. Dios nos enseña de una manera o de otra. Nosotros estamos orando por nuestros hijos que no son convertidos. Y tal vez alguno de ustedes se desespera porque, ¿por qué mis hijos son así? Si estoy orando por mis hijos, ¿por qué no son salvos? Bien, si nuestros hijos oyen la predicación y no ven su pecado a través de ella, ¿saben qué? Es posible que cuando se casen y tengan hijos, vean su pecado a través de sus hijos. Dios nos muestra nuestro pecado a través de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos hacen un berrinche, decimos, así yo le echo berrinches a Dios, así yo he sido de berrinchudo. Nos reflejamos en nuestros hijos. Dios puede hacernos ver nuestro pecado de muchas maneras. Dios puede mostrarnos nuestro pecado a través de nuestra pareja. Si nuestra pareja no corresponde a nuestras expectativas, ¿por qué es? Un hijo necio puede hacernos entender que nosotros hemos sido muy necios. En realidad, nuestro problema, hermanos, no es con el pecado de nuestra pareja, ni con el pecado de nuestros hijos. Nuestro problema es con nuestro propio pecado. Si nosotros somos inflexibles con nuestros hijos, vamos a suponer, por ejemplo, que disciplinamos a un hijo con ira, y estamos desquitando el coraje y ¡pum!, zarandeando al chamaco. ¿Qué pensará Dios cuando nos ve actuar así con nuestros hijos? Yo me imagino que Dios diría, así como estás tratando a tu hijo, el pecado de tu hijo, así debes tratar tu pecado.
te preocupa mucho tu hijo, así como eres con él, debe ser con tu pecado. Dios estaba preparando a José para que pudiera enfrentarse a sus hermanos. 20 años estuvo preparándose para eso. Ven, sus hermanos, cuando lo vendieron, bueno, antes de venderlo lo metieron en la cisterna. Ellos estaban pensando en la cisterna y Dios estaba pensando en José. O sea, la cisterna en realidad estaba preparada para José. Los hermanos no veían la mano de Dios, pero no cabe duda que ahí estaba su mano. Entonces, la cisterna cumplió con su propósito. Fue diseñada especialmente para José. Ahora, José estaba en la cisterna y ya Dios había mandado a los mercaderes que pasaran por ahí. ¿Por qué precisamente pasaron cuando José estaba en la cisterna? No cabe duda que pasaron por ahí porque Dios lo quiso. Vean Génesis 37. ...37... 23... Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, vean, como si lo que hicieron fue una cosa inocente. Y alzando los ojos miraron, dice, y he aquí, vean, ustedes saben lo que significa esta frasecita, ¿no? Y aquí, una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y ya saben ustedes lo que pasó después. ¿Por qué estos mercaderes compraron a José? ¿Ya vieron aquí lo que llevaban ellos? Llevaban, ¿qué dice? Aromas, bálsamo y mirra. No llevaban esclavos. Ellos no eran mercaderes de esclavos. Entonces, ¿por qué compraron a José? ¿Entienden? Lo compraron porque Dios quiso que lo compraran. Porque la oferta pues, era atractiva. Lo compraron barato. Entonces, bien, Dios tenía la cisterna preparada. Tenía los mercaderes preparados y tenía a un Potifar preparado. Vean ustedes cómo Dios ve hacia adelante. Vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes van por un desierto y que está lleno de peligros hacia adelante. Pero Dios ve arriba, así como en un dron, observándolos hacia abajo. Dios está viendo todo lo que está delante de nosotros, pero nosotros no. Bueno, pues Dios sabe qué es lo que nos va a acontecer mañana y pasado mañana. Todo está preparado para los creyentes. Dios tenía preparado el lugar donde naceríamos. ¿En qué familia naceríamos? Si estudiaríamos o no. Recuerden que yo les he contado, yo quería ser dibujante, yo quería ser pintor, Dios no quiso. En 1985 yo traté de vender mis cuadros en el Jardín del Arte. Yo me codié con los líderes del Jardín del Arte. O sea, con los meros, pero no me hicieron jalón porque yo no quise tomar con ellos. Yo ya estaba en Alcohólicos Anónimos. En otras palabras, si yo hubiera tomado, yo hubiera destacado en la pintura. Pero Dios no quiso que yo fuera pintor. Hay pintores que son bien malos y son famosos. Y hay pintores que son bien buenos y que son desconocidos. ¿Por qué? Dios tiene sus planes. Dios planeó cada detalle de la vida del creyente y no es la casualidad. Vean, Dios tenía una Sara para Abraham. Dios tenía una Abraham para Sara. Dios tenía una Rebeca para Isaac. ¿Sí o no? Dios ya sabía que usaría a la esposa de Potifar, vean, para que sus propósitos se cumplieran. Dios tenía preparada aquella mujer. Ahora, ustedes dirán, no, pero ¿cómo que Dios estaba detrás de la mujer? Quien estaba detrás de la mujer era Satanás. Sí es cierto, pero detrás de Satanás está Dios. ¿Quién es el que hace el trabajo sucio? Es Satanás. Dios no hace trabajos sucios. Vean,
Le dice Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Lo entregó en sus manos y Satanás lo zarandeó. Dios no lo zarandeó, quien lo zarandeó fue Satanás. Cristo, Dios no zarandea a sus hijos, quien los zarandea a Satanás. Entonces, detrás de la mujer de Potifar estaba Satanás, y detrás de Satanás estaba Dios. Si la mujer de Potifar no hubiera coqueteado con José, José no hubiera llegado a la cárcel. Y si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera llegado con Faraón. Entonces Dios estaba pensando que José tenía que llegar ante Faraón. Y estaba preparándolo todo para eso. Cuán inescrutables son sus caminos, dice Pablo. Aquella mujer, la esposa de Potifar, ni idea tenía de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Vean en 39:6, capítulo 39, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que José era bien parecido. Y otra cosa, José era bien parecido, y todo parece indicar que Potifar era eunuco. A menudo los hombres ponían como gente de confianza a eunucos. Imagínense, si él era eunuco, no podía tener relaciones con su esposa. Entonces, la esposa no puede tener relaciones con su marido y ve a José joven y guapo y dice, no hombre, con este. Imagínense, era una bomba que podía explotar en cualquier momento. Bueno, pues Dios ya sabía lo que iba a suceder antes de que sucediera. Dios tenía una cárcel preparada para José, pero tenía también preparados un copero y un panadero, ¿se acuerdan? Y tenía unos sueños para ellos también. Dios le dio sueños tanto al copero como al panadero. José se los descifró, ¿se acuerdan? ¿Creen ustedes que eso es coincidencia? Dios sabe lo que va a ocurrir mañana. ¿Por qué lo sabe? Porque Él hará que ocurra lo que va a ocurrir mañana. Dicen algunos que Dios escoge a los que sabe que lo van a escoger a Él. Ven, si Dios escoge a los que lo van a escoger, eso es pintar a Dios como un tonto. Eso es absurdo. Nosotros hemos escuchado que Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. ¿Pero por qué lo sabe? Porque Él hará que los que van a ser salvos lo sean, a como dé lugar. La samaritana fue salva. Y ahí en Samaria se abrió una iglesia y pues la samaritana era miembro de esa iglesia, ¿no? Pero díganme, ¿andaban buscando ahí en Samaria a Dios? Cristo fue a buscar a la samaritana. Y es así siempre en el caso de todos los escogidos. Dios busca a los que han de ser salvos. Zaqueo, cuando se subió al árbol, ¿andaba buscando la salvación? No. Cristo le dijo, bájate, tú vas a ser salvo. Y lo salvó. Cuando José estaba en la cárcel, Dios tenía a Faraón en mente. Hagan de cuenta como si Dios pensara, ¿cómo le haré para que José llegue ante el Faraón? Es un decir, porque Dios no se quiebra la cabeza. Dios ya sabía que José iba a llegar a Faraón, pero José no podía entender eso. Vean, si ustedes están en un hoyo, si ustedes están en problemas, Dios ya está pensando cómo los va a sacar y cuándo. ¿Y a dónde los va a llevar después? Dios llevó a José a la casa de Faraón. ¿Por qué? Vean Génesis capítulo 50. Es lo que le dice José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Vean, Dios estaba pensando en este mucho pueblo, en el pueblo judío. Lo que a Dios le importaba era su obra, era el pueblo judío. Entonces,
Vean todo lo que Dios hizo con José teniendo en mente al pueblo judío. Pero no solamente tenía en mente al pueblo judío. ¿Saben también a quién? A nosotros los gentiles. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Dios envió el hambre sobre Egipto. ¿Y cuándo quitó el hambre? Cuando Él quiso. Llegaron las vacas flacas porque Dios quiso. Llegaron las vacas gordas porque Dios quiso. Nada fue obra de la casualidad. Entonces vean, cuando nos va bien no es obra de la casualidad. Cuando nos va mal no es obra de la casualidad. Dios está detrás de todo esto. Cuando José estaba metido en los problemas, él no entendía el por qué. Después lo entendió. Tardó muchos años en entenderlo. Dios quiere que nosotros lo entendamos antes que él. Dios le había dado a José sueños. Y Dios sabía cómo los iba a cumplir. Los cumplió de una manera que José ni se hubiera imaginado, pero se cumplieron los sueños. Hermanos, ¿ustedes pueden ver la mano de Dios en lo que les está pasando ahora? ¿Pueden verla? Si están como están, ustedes, no es obra de la casualidad. Si ustedes hacen un balance de fin de año, ya va a acabar el 2017. Si ustedes hacen una lista de cosas negativas y otra de positivas, ¿a qué conclusión van a llegar? Las cosas que nos han acontecido en este año fue porque Dios quiso que así fueran. Estamos como estamos, no por casualidad. En todo caso, vean, si ustedes no son convertidos, si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, Dios les da otra oportunidad. Si no lo hicieron, arrepiéntanse ahora, confíen en Cristo ahora, dejen su pecado ahora, antes de que acabe el año, porque si no, empezaron mal el año y lo van a terminar igual. José de seguro iría de sorpresa en sorpresa, pero ¿a Dios le sorprendía lo que le pasaba a José? No, a Dios no le sorprende nada. ¿Saben una cosa? Cuando ya estemos cerca de la muerte, cuando ya estemos cerca de la tumba, nuestra historia nos va a sorprender. Créanlo, nos va a sorprender. Vamos a hacer un recuento de lo que vivimos y dijimos, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Cuando lleguemos al cielo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a menear la cabeza, vamos a decir, no puedo creer que yo esté aquí. Y los que terminen en el infierno igual van a menear la cabeza, no puedo creer que yo esté aquí. ¿Dónde terminarás tú? No debemos separar la providencia de Dios de los propósitos de Dios. Dios usa su providencia para que sus propósitos se cumplan. Sus propósitos no pueden fallar, los nuestros sí, los de Él no. Pero vean, los propósitos de Dios son buenos, son santos, son infalibles, son para nuestro bien. Y si no lo vemos así, pues no es problema de Él, es problema nuestro. Si ustedes tienen mucho tiempo en un hoyo, en una cisterna, en una tormenta, y le dicen a Dios, Señor, ¿y por qué me tienes así? ¿Por qué no me ayudas? Dios sabe por qué nos tiene como nos tiene. José terminó bien, Dios quiere que nosotros terminemos bien también. ¿Pero por qué terminó bien José? Porque no buscó sus propósitos, buscó los propósitos de Dios. Eso es exactamente lo que nos toca hacer a nosotros. Los propósitos importantes no son los nuestros, son los de Dios. Pero hay personas, déjenme decirles, que tratan de escapar de los propósitos de Dios. Y un creyente puede decir, ¿cómo le haré para salir de este problema? ¿Cómo le haré? No, ni lo intentes. Terminó bien José, ¿saben por qué? Porque él trataba de cumplir con su deber. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, si no se hace lo que yo digo, si mis sueños no se cumplen, no importa. Yo tengo que hacer lo que me toca. Señor, dime qué hago. Yo voy a hacer tu voluntad, aunque me duela. Si Dios nos tiene en el crisol, si Dios nos tiene en una cisterna, es posible, escuchen, que Dios esté pensando en otras personas, no nada más en nosotros.
Pero se necesita fe para creer esto. Pero ¿saben otra cosa? Que aunque esto quiere decir que Dios aprieta, pero no ahorca. A veces nos sentimos incómodos porque no nos alcanza el dinero. No tenemos ahorros. Si ustedes tienen un dinerito guardado, si tienen un dinerito en el banco, dicen, no, pues que a todo dar. Tengo un problema, pues voy y lo saco. Tengo algo que vender, pues voy y lo vendo. Pero si no tienen nada, ni en el banco, ni en el marranito, ni nada para vender, ¿qué van a hacer ustedes entonces? Dios nos hace sentir que está con nosotros. Ustedes, cuando han tenido problemas, ¿no han sentido la presencia de Dios? ¿No han sentido que Dios está cerca? Si estamos aquí todavía, ya al acabar el 2017, díganme, ¿no fue porque Dios fue bueno? ¿Algún día de este año nos quedamos sin comer? Aunque sea una tortillita de frijolitos, no nos faltaron. Nuestro deber es confiar en Dios. Vean el Salmo 121. Vean lo que dice David aquí en el versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. Pues ¿de quién más, hermanos? Dice, alzaré mis ojos a los montes. Quisiera, alzaré mis ojos hacia arriba, hacia las alturas. De arriba es donde viene nuestra ayuda. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si Jehová hizo los cielos y la tierra, ¿qué no podrá hacer? Dios sabe cuándo nos va a sacar del hoyo, cuándo nos va a sacar de la cárcel y cómo lo hará. Dice el 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso de que no dará tu pie al resbaladero quiere decir, no, Dios no permitirá que acabemos mal. Dios no quiere que pequemos. Dice, ni se dormirá el que te guarda. Dios nunca duerme. Dios no tiene limitaciones como nosotros. Si ustedes están cuidando un tesoro o cuidando un hijo, pero se duermen, pues dormidos le roban su tesoro, le roban el hijo y ya se amoló la cosa. Pero Dios no duerme. Dios todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Y Él es digno de toda nuestra confianza. Si no confiamos como se debe en el 2017, que Dios nos ayude a confiar en Él más en el 2018. Ya cuando estemos cerca de la muerte, tal vez entendamos por qué Dios hizo lo que hizo con nosotros. Tal vez será este año, un poco antes de que termine, al año que entra, o dentro de 5 años o de 10, quién sabe. Él nos va a quitar la vida cuando a Él le parezca conveniente, pero está escrito que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Dice en el 8, 121:8, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Saben qué quiere decir eso de que guardará tu salida y tu entrada? Quiere decir, Dios guardará la iniciativa de tus planes y que tus planes terminen bien. A eso se refiere. O sea, si nuestros planes son de agradar a Dios y de servir a Dios, Él hará que tengan éxito, ¿sí? Él los llevará a su feliz consumación. Está escrito, hermanos, que por nada debemos estar afanosos. En lugar de estar afanosos o preocupados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué es lo que Dios nos dará? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo que dice Pablo en Filipenses 4. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento era la que tenían los creyentes que eran devorados por los leones. ¿Qué se sentirá ser devorado por un león? Pues ellos estaban cantando y alabando a Dios. Llegaban los leones y se los comían. La paz de Dios. ¿Pueden ustedes entender eso? Pase lo que pase, en el 2018, Dios no permitirá que nos volvamos locos. Job perdió 10 hijos, no se volvió loco. Sí dijo unas tonterías, pero no se volvió loco. John Owen, ¿saben cuántos hijos perdió? Se le murieron 11. Perdió más hijos Owen que
quejó. Bueno, no se le murieron todos juntos, uno tras otro, pero no se volvió loco. Debemos pensar, hermanos, quién es nuestro Dios. Debemos pensar quiénes somos nosotros. Si Dios nos ha dado a Cristo, si hemos creído en Él, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Hay veces que tenemos temores, a veces tenemos dudas, pero temores de cosas que luego ni suceden. ¿Qué tenemos que espantarnos del mañana? Ay, y si mis hijos de esto, ay, y si no me apoyan, y si no me ayudan, y qué va a ser de mí cuando ya esté viejo. Olvídense de eso. Estamos en las manos de Dios. Si ustedes están pensando, ¿qué va a hacer cuando mis hijos se casen? Se van a volver locos y ni van a poder dormir. Olvídense ustedes, duérmanse tranquilos y no se preocupen. ¿Qué hubiera dicho José cuando estaba allá en la cárcel? Si alguien le hubiera dicho, de aquí a 4,000, 5,000 años, la gente se va a acordar de ti. No lo hubiera creído. Estamos hablando de José, fíjense, después de tantos años. Dios quiere que nuestros hijos se acuerden de nosotros cuando ya estemos muertos y que digan, mi papá me hablaba de la palabra de Dios, mi papá oraba por mí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, danos un corazón agradecido. Enséñanos a confiar en ti, Padre, nos des lo que nos des. Oh Padre, ay de nosotros si nos dieras lo que merecemos. Gracias por la misericordia mostrada hasta este día. Que así sea, Padre, hasta el último día de nuestras vidas, y que le demos buen testimonio a lo que nos rodean, que estemos contentos siempre, agradeciéndote lo que tú nos das. Te lo pedimos por Cristo. Amén.